Muchas gracias, es una alegría estar aquí en el Viñú y voy a intentar en este ratito que tenemos juntos ayudaros a entender lo mejor posible cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro cerebro en un momento tan importante de digitalización de la sociedad. Esta conferencia no sería lo mismo preparada hace un año que preparada ahora, donde las circunstancias de la vida nos han hecho adaptarnos de forma fuerte, de forma directa, de forma abrumadora con el mundo digital. Pero entendiendo cómo funciona la mente y cómo se relaciona la mente con la pantalla, vamos a ser capaces de gestionar mucho mejor todo este mundo digital que nos está hoy en día llenando nuestras vidas. Yo soy psiquiatra y me encanta mi profesión, porque siempre digo que tengo una de las profesiones más maravillosas que existen, porque vendo felicidad. Ayudo a que la gente que está triste, desorientada, obsesionada, angustiada, que no duerme, ayuda a encontrarle el sentido a su vida. Porque la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el sentido, en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido sentido por sensaciones. Sensaciones que no siempre son terribles, pero algunas sí que son malas, pueden ser la comida, los masajes, las redes sociales, la pornografía, el sexo, las drogas, apostar por Internet, las compras. Esas sensaciones no siempre son disruptivas, pero nos destruyen cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hoy la pantalla entra importante en esta conversación donde estamos hoy aquí, porque la pantalla se ha convertido en una sensación que en muchas personas sustituye el sentido de su vida. Hoy en día nos hemos convertido en adictos a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales. Vivimos a base de emociones. Tenemos lo que se llama el culto del instante. Nos importa lo que sentimos ahora. Y no somos a veces capaces de dejar que nuestro cerebro, que nuestra corteza prefrontal, que es esa que es capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo que es interesante, que tome las decisiones. Y nuestra vida, de repente, va sujeta únicamente a esas emociones, esa droga constante que nos dan la pantalla, que nos dan esas sensaciones que hablábamos hace unos minutos. Esto genera una gran sensación de frustración y vacío. ¿Por qué? Porque todas esas emociones fuertes de las que hablamos, muchas de ellas son placenteras. Y esto es importante que lo entendamos. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo: creamos Facebook para generar adictos. Y reconoce, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse querido, apreciado, reconocido, porque no olvidemos que nada motiva tanto al ser humano como sentirse querido, sentirse amado, sentir que importa a los demás, y crearon el botón like, y crearon Facebook. Hoy en día, y recomiendo hoy, a pesar de que esto lo estáis viendo a través de una pantalla, y es una de las cosas buenas que tiene el mundo digital, que veáis el documental de Netflix, The Social Dilemma. Es impresionante lo que existe detrás de todo esto. Esto fue diseñado para ser adictivo. Esto fue diseñado. Y esto es importante entenderlo por una razón. Cada vez que uno consume heroína, cocaína, marihuana, alcohol, mantiene relaciones sexuales, ve pornografía, todo eso genera placer. Y el placer está modulado en nuestro cerebro por una hormona, que es la hormona de la dopamina. La dopamina funciona de esta manera. Si yo quiero tomarme una copa, mientras estoy imaginándome cómo me voy a ir a tomar esa copa con unos amigos a un bar, automáticamente empieza a subir el pico de dopamina. Llega a su punto más alto, donde consumo el alcohol, y luego la dopamina va bajando hasta que genera una sensación de vacío, que todos conocemos, donde quiero más. Así funciona la dopamina. Se activa cuando yo empiezo a tener ganas de consumir algo, tiene su pico más alto cuando lo consumo, y cuando lo dejo de consumir, tengo necesidad de seguir consumiendo. Pues cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo tengo interacciones en las redes sociales, donde yo me siento querido, donde hay todo ese feedback de has recibido esta información, tienes un mensaje, esto te puede interesar, esos likes, esas notificaciones generan en mí chispazos de dopamina. Es decir, esos chispazos de dopamina generados por todo esto, el mundo digital, tiene un funcionamiento muy similar al consumo de las drogas. Tanto es así que a día de hoy los psiquiatras trabajamos con la adicción a la cocaína con fármacos muy similares que utilizamos con las adicciones a las redes sociales o a la pornografía o a los videojuegos. Porque el mecanismo de acción es muy similar. Pero ¿qué genera ese vacío? ¿Qué genera ese vacío que tenemos cuando dejamos de consumir? Frustración y vacío. Ese vacío, esa sensación de que nada vale. Y volvemos al principio, ¿dónde está el sentido de mi vida? Porque no lo encuentro. Y entonces necesito buscar más, necesito más y lo pienso.
Una de las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, y que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Si yo estoy aquí y de repente ahora alguien grita fuego, porque empieza a haber un fuego, todos los que estamos aquí, que somos muchos, salimos corriendo porque de nuestro cerebro se activa una hormona, que es la hormona del cortisol, que va a las glándulas suprarrenales y esa hormona nos hace salir corriendo o luchar, si fuera lo que aparece aquí un león. Es decir, mi sistema de supervivencia se activa ante una alerta o una amenaza. Pero si yo, Marian Rojas, estoy aquí de pie hablando y empiezo a pensar, ¿y si hay un incendio? ¿Y si yo estoy aquí, cómo saldría corriendo? Y toda esta gente, ¿y si me quemo? Y empiezo a agobiarme con esa sensación, solo con pensarlo se activa el mismo mecanismo de alerta. Es decir, se activa el cortisol. Y aquí viene una de las ideas importantes que os transmito hoy. Mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo que yo me imagino que puede pasar o algo que me sucede en la realidad, se activa el mismo mecanismo de alerta. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que yo pueda dormir. Y a medida que pasa la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana tiene su pico más alto para que yo pueda activarme y hacer frente al día que tengo por delante. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado, por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad que conocemos. Y hoy en día, cuando yo explico esto a mis pacientes, yo intento que mis pacientes, la realidad, ayudarles a interpretar la realidad de la mejor manera posible. Porque al final la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿A quién no le ha sucedido que llega un día a su casa, su hijo le dice que ha suspendido todas las asignaturas, pero si ese día tu jefe te dice que te sube el sueldo un 25%, tampoco pasa nada por el suspenso de tu hijo. Pero si ese día te han echado de tu trabajo y tu hijo te dice que ha suspendido las asignaturas, existen muchas posibilidades que tú le eches una gran bronca y tengas un gran conflicto con tu hijo. La misma realidad puede ser interpretable de varias maneras. Según cómo interpretamos la vida, eso determina la calidad de nuestra vida. ¿Y de qué depende cómo interpretamos cada uno nuestra realidad? Yo llevo más de 10 años escuchando historias de pacientes en mi consulta y muchas veces te vienen con una historia y tú lo que intentas es que esa historia que tanto les perjudica, que tanto daño les hace, que tanto les hace de sufrir, dar la vuelta para que el ángulo por el que ven esa realidad les produzca menos dolor. ¿De qué depende esa interpretación? Yo diría que depende de 3 factores. El primero depende de lo que denominamos el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos ideas prefijadas en nuestra mente sobre cómo deben de ser las cosas, cuánto dinero quiero ganar, cómo deben de ser las relaciones con mis amigos, cómo debe ser todo lo que me rodea, cómo debe ser la política, la religión, los temas éticos. Es decir, en general, somos poco indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. Y aunque nos consideremos las personas más tolerantes, siempre hay una activación en nuestra mente a algo positivo o negativo según lo que nos rodea. Muchas veces interpretamos la realidad de forma como si fuera una amenaza por nuestro sistema de creencias limitante o porque nuestro sistema de creencias nos impide tener las miras un poco más abiertas para poder interpretar las cosas de mejor manera. Primero, el sistema de creencias. Lo segundo, el estado de ánimo. Si yo estoy triste, todo me parece mucho peor. ¿Y de qué depende mi estado de ánimo? Depende de cómo duermo. Ojo, importantísimo. Por las noches, mis neuronas, todo mi sistema nervioso se recupera para que mi cerebro funcione mejor al día siguiente. Depende de si consumo drogas, por supuesto, depende de las circunstancias. No es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento de la historia donde pues, la situación era mucho más relajada. Depende de la bioquímica y de las enfermedades que tengamos.
Hoy en día sabemos que hay muchas enfermedades físicas que tienen un componente psicológico, desde problemas de tiroides, el colon irritable, enfermedades más graves, algunas enfermedades neurodegenerativas, el cáncer. ¿Qué más influye en el estado de ánimo? Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu marido no te hace caso, tu jefe pasa de ti, a todo el mundo le va mejor que a ti, eres un desgraciado, qué culpable eres por esto que hiciste hace un tiempo. Esa voz interior tiene un impacto directo en nuestra vida, en nuestras células, en nuestros genes. El que domina su voz interior es capaz de ser maestro de su vida. Que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Por lo tanto, la felicidad depende de cómo interpreto la realidad, y esa interpretación tiene que ver con mi sistema de creencias, con mi estado de ánimo y con una zona del cerebro que tiene un nombre terrible, pero una función mágica, que se denomina el sistema reticular activador ascendente. No quiero que nadie recuerde el nombre, pero quiero que sepáis que existe. Se encuentra aquí detrás, en el tallo encefálico, y es el rastreador, el filtrador del cerebro. Todos nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información, pero nuestro cerebro solo capta, solo se queda, solo le interesa aquello que nos importa. Y el ejemplo que todos entendemos: mujer embarazada que va por la calle y empieza a ver carritos de bebé y dice, anda, qué curioso, un boom de natalidad en mi barrio. No es que haya un boom de natalidad en tu barrio, es que ahora este tema te interesa y entonces lo empiezas a ver. Recuerdo hace unos meses que un día mi marido me puso una serie de televisión y dije, qué buena esta serie. Nadie nunca me había hablado de ella, ni la había visto anunciada en ninguna parte. Y al día siguiente estoy en la parada del autobús y toda la marquesina de la parada del autobús con el anuncio de esa serie de televisión. Y lo empiezo a ver por los autobuses y digo, ¿será que esta noche se han puesto todos a poner cosas de la serie? Claramente no. Lo que sucede es que mi cerebro en ese momento, como eso le interesa, lo empieza a ver. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con fuerza vaya a suceder. Significa que si quiero algo con fuerza, mi cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar cosas en el entorno que tengan que ver con eso para cumplir mis sueños. Si yo tengo mi sistema reticular en negativo o apagado, da igual lo que me pase porque no lo voy a ver. Y esto, yo insisto mucho, y en el libro que publiqué hace 2 años, hoy hace 2 años, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, uno de los mensajes más importantes era: al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase y su cerebro no se lo muestra. Es decir, si tú quieres que algo bueno te suceda, estudia, prepárate. Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo, pero qué suerte tienen, qué bien les va todo. Y hay gente que escucho su vida y digo, qué drama, no es posible. Y hace unos años empecé a investigar la suerte. Y hay una frase de Séneca que me encanta, que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, el que visualiza lo que quiere, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. ¿Quién es el principal inhibidor del sistema reticular activador ascendente, de ese rastreador del cerebro? La pantalla. ¿Por qué? Porque las cosas buenas de la vida suceden en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas, esos chispazos de dopamina de los que hablábamos, y son diseñadas para ser adictivas. A mí me impresiona profundamente cuando tú lees una entrevista a Steve Jobs antes de morir y te cuenta que en su casa nunca hubo un iPad y que no dejó que sus hijos usaran el iPad. Cuando te enteras que el director de la revista Wired, que es la revista más importante a nivel tecnológico que tiene en Estados Unidos, una de las más importantes, no deja que sus hijos tengan el iPad en casa. Cuando te enteras que los grandes directivos de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas, donde no hay tablets. A mí muchas veces esto me recuerda al tema del narcotráfico, que consuman todos menos nosotros. Está prohibido consumir entre los narcos, entre las mafias de las drogas, que consuman los demás, porque esto está diseñado para ser adictivo, porque esto cambia nuestro cerebro. ¿Y cómo lo modifica? Lo modifica de varias maneras. Tenemos que entender que nos encontramos en un momento de la historia, como hablábamos hace unos minutos, donde estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Es decir, nunca en la vida hemos recibido tanta información a la vez. Estamos
abrumados por la cantidad de información que nos llega a los sentidos. No somos capaces a veces de discernir lo que está bien de lo que está mal. Yo llevo mucho tiempo diciendo que hay que educar a las nuevas generaciones en tener la capacidad de filtrar lo que es bueno de lo que no es bueno, de estudiar. Hay mucha gente que piensa que es mejor que todo sea digital porque ha sustituido, pero es que hoy en día los estudios dicen que somos una sociedad menos capaz intelectualmente que generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque la capacidad intelectual requiere lenguaje, comunicación, memoria, capacidad de interacción con los demás, capacidad de planificar y, desgraciadamente, la tecnología, si no sabemos utilizarla bien, daña todo aquello que nos hace más humanos. Interaccionar con las personas. Hay gente que conecta mejor con una pantalla que con un ser humano. Hay gente que se expresa mejor con un emoticono que teniendo a una persona delante y teniendo que decir lo que piensa. El otro día me decía un chico en consulta, yo me expreso muy bien con estos 5 emoticonos y con estos 5 emoticonos mi familia y mis amigos saben exactamente lo que quiero decir. Ahora, no me hagas describir lo que es cada uno de estos emoticonos en palabras porque no sé hacerlo. El cerebro hoy en día está cambiando. ¿Cuándo miramos cada uno de nosotros nuestro teléfono? ¿En qué momento? En 3 circunstancias, generalmente. La primera es cuando trabajamos, la dejo aparte, y hay otras 2, que son el estrés y el aburrimiento. ¿Quién no se ha visto en la parada del autobús? Coge el teléfono, esperando para entrar en el médico, coge el teléfono, se enfada con su marido, su mujer, su pareja, su padre, su madre, y de repente coge el teléfono. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas las aplicaciones para aliviar. Es decir, la aplicación, la pantalla fue diseñada para generar alivio en nosotros mismos y todos hemos experimentado ese momento en el que estamos cansados, estresados, no podemos más y necesitamos la pantalla, sea meternos en un portal de noticias para ver deportes, sea en una página para comprar ropa, sea en una red social de fotos, en Instagram, Snapchat, la que sea, porque de repente no sabes por qué, te sientes mejor. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para aliviar. El estrés y el aburrimiento son básicos en el ser humano. Yo esto muchas veces lo explico a los padres cuando me preguntan información sobre sus hijos. Y una de las cosas que les digo, que para mí es súper importante, es que las personas que hoy en día triunfan en la vida, y cuando digo triunfan es que son dueños de su vida, que mantienen un cierto equilibrio interior, que conectan de forma sana con lo que les sucede, son las personas que saben gestionar su estrés y su aburrimiento. Porque si tú a tu hijo le dejas que tenga un teléfono desde muy pequeño, es como si tú le estuvieras poniendo un minibar en su cuarto y le dijeras cada vez que estés aburrido o estresado, no te preocupes que puedes tomarte una copa, una cerveza, un chupito. A que todo esto nos parece que es algo como excesivo. Bueno, pues la pantalla genera un proceso similar, pero en los adultos pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos cada vez que estamos estresados y aburridos el teléfono, la pantalla, suceden 2 cosas. La primera es que generamos una sociedad con una nula tolerancia a la frustración, porque quiero algo y lo siento, quiero sexo y tengo Tinder, quiero pornografía y tengo cualquier aplicación de pornografía, quiero compras y tengo compra online que me llega al día siguiente, tengo Amazon Prime, quiero comer y tengo una comida que en 20 minutos me llega a mi casa. No sé esperar, no sé aburrirme, no sé posponer la recompensa. Es la era de la inmediatez. Y las 2 únicas cosas que en esta vida dan felicidad, o lo más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo, tienen que ver con el amor y con el trabajo. Y ni el amor ni el trabajo son cosas inmediatas, de gratificación instantáneas, sino que requieren esfuerzo, constancia, voluntad, cariño, dedicación, es decir, tiempo y capacidad de posponer esa recompensa. Si nosotros queremos ser eso que llamamos felices en esta tierra, tenemos que aprender a posponer la recompensa. ¿Qué es posponer la recompensa? Y aquí os pongo esta imagen donde veis un cerebro. Esa zona delantera del cerebro se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es básica y me encantaría que los que me estáis escuchando os quedaréis con esto que os voy a explicar. La corteza prefrontal es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es decir, se encarga de casi todo en esta vida. Es la que nos ayuda a tener fuerza de voluntad, es la que nos ayuda a prestar atención, es la que nos ayuda a superar las dificultades porque vemos las posibles soluciones. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal del bebé es completamente nula, es decir, es como si dijéramos inmadura. El cerebro se desarrolla desde la parte de detrás hacia la parte de delante. ¿Con qué se activa la corteza inmadura de un bebé? ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido
y movimiento. Yo ahora que tengo un bebé lo veo, cuando tú pasas con el bebé, le pones una música, ve pasar a alguien, le pones unas lucecitas y el bebé gira su cabeza, es decir, su corteza prefrontal se activa. Pero ¿qué quieres tú de tu hijo? ¿Qué queremos de ese bebé? ¿Qué queremos de los niños hoy en día? Que a medida que se va desarrollando esa corteza prefrontal, ese niño también sepa prestar atención, es decir, su corteza prefrontal se active ante objetos inmóviles, ante cosas que no son luminosas, ante cosas que no tienen un gran estruendo. Es decir, que ese niño pueda prestar atención a un profesor, pueda escuchar una conversación con su padre, esté sentado en la salita de espera del médico de forma calmada. Es decir, que tenga bien asentada su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si tú a ese bebé le das una tablet? Si tú a ese niño le das un teléfono. ¿Qué es la tablet? ¿Qué es el teléfono? Luz, sonido y movimiento. Y nuestro cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de los que me estáis escuchando, desde que tiene teléfono y que todo lo mira por internet, ha mejorado en su memoria? Ninguno. Porque a medida que nosotros utilizamos internet, Wikipedia para todo, nuestro hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga del aprendizaje, se va haciendo más pequeño. ¿Quién de nosotros se orienta mejor ahora que hace 10 años? Ahora que tenemos Google Maps, Waze o cualquier aplicación para ubicarnos en el mapa. Ninguno. Porque nuestro cerebro, cuando menos lo estimulas desde dentro, las zonas de ese cerebro se empiezan a atrofiar y a funcionar peor. Pues con la corteza prefrontal sucede lo mismo. Si yo solo activo la corteza prefrontal con luz, sonido y movimiento externo, mi corteza prefrontal no va a madurar de la forma adecuada. Y lanzamos una generación, que es la generación que estamos viviendo, con nula capacidad de prestar atención, ninguna capacidad de concentración, con una enorme, con cero tolerancia a la frustración, con mucho descontrol de impulsos, y tenemos a un 10% de la población del primer mundo tratada psiquiátricamente con medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención y falta de control de impulsos. Es decir, falla mi corteza prefrontal. Es decir, esa corteza prefrontal que es básica para posponer la recompensa, para ser capaces de tomar decisiones, la vamos teniendo cada vez con un peor funcionamiento. Los que triunfan hoy en día son los maestros de la atención. El siglo XXI lo que tenemos son crisis de atención, donde no somos capaces de prestar atención. De hecho, lo que hoy en día mueve el mundo no son las drogas, las mafias, las farmacéuticas, las armas, que también, sino la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Y cuando tienen nuestra pantalla y nos tienen cogidos, a nosotros nos van deteriorando. Leía el otro día en un libro que se acaba de publicar, interesantísimo, que se llama Cretinos Digitales, que decía el autor que volvió a coger los libros de los 5, seguro que muchos de vosotros lo habéis leído, de Enid Blyton, y lo volvió a leer y no le gustó nada. Y fue a buscar los libros que él tenía en su casa cuando era pequeño, y una de las cosas que vio fue que esos niños, que ese libro tenía un 40% menos de vocabulario, un 15% menos, habían reducido las frases para que la gente lo entendiera peor y mejor, y habían quitado las descripciones, porque los niños no se paraban a leer las descripciones. Ojo con lo que estamos haciendo. Me diréis, ideas. Yo os recomendaría como psiquiatra, y lo que estoy intentando recomendar un poco a todo el mundo, que creo que nos puede ayudar para fortalecer nuestro cerebro, porque necesitamos llegar con un cerebro lo mejor posible a nuestra vejez. Porque los datos de futuras demencias, de problemas cognitivos, de depresiones, de trastornos mentales, va increciendo en los últimos años. Lo primero, quitar las notificaciones, que nada se encienda en mi teléfono. Si yo quiero algo, soy yo quien me meto en el teléfono, no el teléfono quien me dice que me tengo que meter, porque si no es el teléfono quien me domina, es la pantalla. La corteza prefrontal me tiene completamente aplanado, nula creatividad, nula capacidad de responder a los estímulos, es decir, si yo consiguiera que una décima parte de los que me escuchéis quitaras las notificaciones, los primeros días miraréis muchísimo más el teléfono y a los 4 o 5 días os daréis cuenta que vivís muchísimo más en paz. Lo segundo es disminuir el uso de la red social más activa, que suele ser Instagram. Que de repente digamos máximo 15 minutos, media hora, una hora según cada uno al día. ¿Por qué? Porque nadie se mete en Instagram para mirar una foto en particular de una cosa, sino que está diseñada para engancharnos cada vez más. Ya sabemos que a través de la dopamina, de la gratificación instantánea, que está diseñada para ser así. La tercera es intentar poner de vez en cuando el modo avión. Yo soy de la teoría, bueno, y esto estaréis muchos de acuerdo, que nada nos gusta más que cuando estás con una persona y notas que esa persona tiene todos los sentidos puestos en ti, que esa persona te está escuchando a ti, solo a ti, y tiene toda tu atención puesta. Eso nos encanta.
Hoy en día sabemos que cuando tenemos el teléfono en la mano y estamos hablando con alguien, la persona con la que estás hablando nota una sensación de ligero abandono. Esto se está viendo con los niños. Los estudios empiezan a decir que los niños sienten abandono por parte de sus padres siempre que tienen el dispositivo. Seamos capaces de soltarlo para dar buen ejemplo a nuestros hijos y que noten que estamos con ellos. Para eso, una de las frases que más repetí en el confinamiento fue: si no puedes salir fuera, métete dentro. Y analiza tu interior, conecta con tu interior, medita, reza si tienes creencias, busca lo mejor que llevas dentro. Hoy en día todo está fuera, no tenemos tiempo para frenar, para parar, para analizar nuestro interior. Y muchas veces si cortamos esa hiperestimulación, ese exceso de información que nos llega, alcanzamos la serenidad. Y no conozco a nadie, yo he leído mucho a lo largo de mi vida, que haya descubierto nada importante en un momento frenético de hiperactividad o de hiperestimulación. Tanto alguien que estaba debajo de un árbol y vio cómo caía una manzana, Aristóteles paseando por los jardines de Grecia. Todos los grandes descubrimientos de la historia han sido en momentos de paz, de serenidad, en momentos de calma. Quien logra serenidad en lo pequeño adquiere fortaleza para la adversidad. Me parece importante que podamos hoy en día entender que nuestra mente es poderosa, que tenemos muchísimas capacidades para lograr cosas buenas, que la pantalla fue diseñada para acercarnos a los demás, pero hoy en día está en manos de unos tipos que lo que quieren es ganar mucho dinero y por lo tanto nosotros tener conocimientos para lograr lo mejor, para informar a nuestros hijos, informarnos nosotros, no ser adictos, que ya hay una parte de la población adicta a la pantalla, y todo lo que podamos conectar en el tú a tú con las personas, que no sustituye ese tú a tú el mundo digital. Quiero terminar con una frase, con una idea. Que pase lo que pase en esta vida, cuando uno intenta poner la mente de la mejor manera posible y conectarse con la realidad de la mejor manera posible, esto tiene efectos positivos tanto en la salud física como en la psicológica. La pantalla es buena siempre y cuando seas tú quien eres el capaz de controlarlo, de diseñar para qué lo necesitas y que notes que no te tiene arrastrado, que no te mete en un estado de ansiedad y de depresión. Un porcentaje bastante grande de los problemas hoy en día en adolescentes y en jóvenes viene derivado por un mal uso de las redes sociales. Muchísimas gracias y espero que estas palabras os ayuden a conectar mejor con este mundo apasionante que es el mundo digital.